En el siguiente video resolveremos el siguiente ejercicio del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Bien, en el ejercicio nos piden calcular la presión del aire por arriba de la gasolina, o sea, en esta ubicación. Para hacer esto, como es habitual, primero plantearemos los datos, en los cuales tenemos lo siguiente: la densidad del agua, la gravedad específica de la gasolina, la gravedad específica del mercurio y la aceleración de gravedad. Ya con esto vamos primero a clarificar cuáles son las alturas correspondientes del problema, las cuales son las siguientes. Tenemos la altura H1, que es donde comienza la columna de gasolina y donde termina la columna de gasolina. La altura H2, que es donde comienza la columna de agua y donde termina la columna de agua. Y la altura H3, que es donde comienza la columna de mercurio y donde termina la columna de mercurio. Ya con esto nosotros podemos armar la ecuación que representa el problema. Entonces para esto sabemos que en este punto la presión que existe es la presión del aire, y esto lo incorporamos a la ecuación. A partir de ahora vamos a trazar nuestra línea de referencia y ver dónde se encuentra la columna del fluido al final, si es abajo o arriba de la referencia. De esta manera vamos a saber si la presión aumenta o disminuye. Entonces trazamos la línea de referencia y vemos dónde termina la columna de gasolina, si es arriba o abajo de la referencia. En este caso es abajo de la referencia, lo que quiere decir que la presión aumenta, y esto lo agregamos a la ecuación. Trazamos ahora nuestra línea de referencia, pero al comienzo de la columna de agua, y vemos dónde termina la columna de agua, si es arriba o abajo de la referencia. En este caso es abajo de la referencia, lo que indicaría que la presión aumenta, y esto lo agregamos a la ecuación. Bien, y finalmente trazamos nuestra línea de referencia en la columna de mercurio al principio y vemos dónde termina la columna de mercurio, si es arriba o abajo de la referencia. En este caso es arriba de la referencia, lo que significa que la presión disminuye. Y todo lo igualamos a la presión atmosférica, que es la presión que existe en este punto, dado que el manómetro está abierto a la atmósfera. Ya con esto podemos expresar la ecuación en términos de densidad y de altura y obtendríamos lo siguiente mostrado en la ecuación 1. Cabe destacar que el ejercicio no nos indica qué presión calcular, si es la presión absoluta o la presión manométrica. En este caso, como el dato de la presión atmosférica no es un dato que nos den, vamos a asumir que nos piden la presión manométrica, lo que significa que es la diferencia entre la presión absoluta, que en este caso va a ser la presión del aire, y la presión atmosférica. Entonces movemos la presión atmosférica a la izquierda y los demás términos de la densidad de gasolina, de agua y de mercurio hacia la derecha y obtendríamos lo siguiente mostrado en la ecuación 2. Ya con esto sabemos que esta presión que existe acá es la presión manométrica del aire. Entonces podemos ver que la ecuación 2 aún se puede seguir reduciendo, recordando que la densidad de un fluido es igual a la gravedad específica de ese fluido por la densidad estándar, que en este caso la densidad estándar es el agua. Entonces, expresando la ecuación 2 en términos de gravedad específica y densidad estándar, tendríamos lo siguiente, en donde ahora podemos ver un término en común, lo cual es la densidad de agua por gravedad. Entonces, lo que haremos ahora es factorizar en dichos términos. De esta manera obtendríamos lo siguiente, mostrado en la ecuación 3. Finalmente, esta es la ecuación que representa el problema, por lo cual lo único que nos quedaría es reemplazar los datos que nos da el ejercicio en la ecuación 3. De esta manera, al reemplazar los datos, obtendríamos que la presión manométrica que existe es de 43.8191 kilopascales. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Fue un ejercicio corto, espero que les sea útil y nos vemos en una próxima ocasión.